¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Muy bienvenidos a un nuevo podcast, también un nuevo vídeo en el canal para los que estáis en YouTube. Y la verdad que tenía ganas de coger el micrófono porque el podcast de hoy también me viene al pelo. Ayer estuve 1 hora y media en mentoría en la sala No Falles a tu Palabra con mi mentor Mario Peláez y justo salí yo a hacerle una pregunta y hice una pregunta que la verdad que llevaba días, como, bueno, más bien meses como comiéndome la cabeza para encontrar la respuesta y al final él me lo ha solucionado así como en 5 minutos, ¿no? Ese es el verdadero poder de tener a una persona que está a niveles por encima en todas las áreas o en algún área, que te puede desbloquear esa información, porque al final, ok, si tú estás buscando un resultado, ok, hay una información que desconoce, pero el fenómeno está en que eso que estás buscando, ya hay una persona que lo tiene, ya hay una persona que tiene ese resultado, tiene esa información, tiene esa experiencia y que te lo puede dar así. Obviamente esa información seguramente no te la dé gratis, porque para tener esa información te tienes que acercar a la persona. Entonces, cuanto más valor sea esa persona, más seguramente tengas que pagar por acceder a esa información, ¿no? En este caso, la suscripción de la sala son 100 euros al mes, ¿ok? Me estoy planteando entrar al business coaching, que es digamos, la mentoría que tiene de negocio para poder escalar a personas. Y llevo tiempo pues dándole vueltas en acceder a lo que es el business coaching. Pero al final lo que hace un mentor es poder ayudarte a ahorrar tiempo, ¿no? Y la pregunta que le hice y al final también, después de que me la hiciera, como que he podido reflexionar y por así decirlo, también dar mi punto de vista, es que básicamente yo desde que empecé a emprender en 2020, por si no me conoce, me llamo Yuri Silva y bienvenido a mi canal. Yo en el 2020 empecé a emprender porque después de haber seguido un poco la regla, haber estudiado, haber sacado mi título, haber metido a trabajar y entendido un poco lo que es el mundo laboral, veí que la gente, digamos, que ya estaba pro o no, o más avanzada en el mundo laboral, tampoco generaba mucho más que yo, generaban 100 euros por antigüedad y después de haber estado ahí 5 o 10 años tenían más conocimiento, experiencia, sabían solucionar mejor los problemas, pero solo ganaban 100 euros más, pero a nivel de habilidades eran infinitamente mejores, ¿no? Pero también noté que tenían más barriga, menos pelo, más vicio, más estrés. Entonces yo ya veía hacia dónde me iba a llevar el vehículo de un empleo. Entonces, ciertas circunstancias ocurrieron en mi vida que al final me impulsaran a tener que emprender. Eso básicamente, mi madre se quedó sin trabajo, eso hizo que yo llevara la economía de la casa yo solo y eso no estaba preparado, entonces tenía que buscar una solución y eso era a través de, pensaba que era generar más dinero, entonces estaba buscando la manera de generar más dinero, pero no sabía cómo porque yo ya pasaba de entre 10 y 12 horas trabajando al día y digo, coño, si eso no me da para llegar al fin de mes, ¿qué más tengo que hacer, no? Entonces, fue ahí cuando empecé a buscar un poco, indagar sobre negocios digitales. De hecho, me hizo justo en ese mismo momento como cuadro que un amigo me hizo una llamada para presentarme lo que era el trading y poder generar dinero a través de inversiones. Y yo fue como, ¡pum!, el clic, ¿no? El ping, la campanita ahí de eso es lo que estaba buscando, que pueda dedicar o sea, que no necesite desplazarme, o sea, que puedo hacerlo desde mi casa sin dedicarle tanto tiempo y que a largo plazo me iba a complementar mis ingresos, ¿no? Pero no sabía que si yo le dedicara el suficientemente el tiempo, esa habilidad, ¿ok?, que yo tenía como complemento se iba a convertir en mi fuente principal de ingresos, iba a dejar el trabajo, iba a poder vivir completamente de ello. Eso era lo que yo no esperaba. Yo no esperaba que al final, yo cuando empecé no esperaba como, oh, voy a vivir de eso, sino que, oh, eso me puede dar 100, 200, 300 euros más pues para comer, yo qué sé, para la luz, ¿no? Entonces, al final, el que entendí que el emprendimiento te pagaba a través de tus habilidades. Entonces, cuanto más tiempo pasaba, mejor era y más dinero iba empezando a ganar, ¿no? A diferencia de un trabajo,
tú empiezas ganando un sueldo y vas mejorando, pero ese sueldo se mantiene, jamás va a progresar. Entonces veía que no podía escalar, ¿no? Hasta que pues llegué a vivir completamente internet, generando muy por encima de la media, abrí mi academia, me fondeé, empecé a gestionar capital de empresas, se me subió el ego, que de hecho eso comenté ayer en mentoría con Mario. Cuando él abrió la sala costaba 12 euros y yo estaba generando muy por encima de la media, pero no accedía a la sala porque pensaba que solamente a través de su contenido gratuito era lo suficiente para que yo pues me pudiera, o sea, me pudiera seguir educando, ¿no? Y no entendía la importancia de estar pegado a un mentor, ¿no? Y cuál es la importancia de que tiene un mentor en lo que es tu proceso. Entonces no accedí, seguí generando dinero por internet hasta que me subió el ego, hasta que me vino la hostia. Porque lo peor que te puede pasar es que tú generes más dinero que tu desarrollo personal. O sea, tus ingresos nunca van a superar tu nivel de desarrollo personal. Y cuando lo supera, ¿ok? Va a haber un desequilibrio, porque si tu ingreso está aquí y tu mente está aquí, ¿ok? Tú no vas a ser capaz de mantener ese nivel de ingresos. Va a haber, o sea, por ley de compensación, ¿ok? Tu nivel de mentalidad tiene que estar por aquí y tu nivel de ingresos se va a igualar a tu nivel de mentalidad. Pero cuando tu mentalidad está por debajo hay un desequilibrio, entonces va a haber un colapso en algún momento, ¿ok? Es inevitable, se llama ley de compensación. Entonces yo me di cuenta de que mi nivel de mindset estaba por debajo de mi nivel de ingresos y eso hizo que pues, yo qué sé, ¿no? Cometiera varios errores, tanto en la relación, como me fuera a Madrid y ahí recayera en los vicios, dejara lo que eran los hábitos no negociables. Y poco a poco fui entendiendo que al final necesitaba pues no solo la ayuda del mentor como a través de contenido gratuito, sino que necesitaba acercarme a él y entender su operandi diario. Necesitaba ver cómo él operaba su día a día porque aún me quedaban muchas dudas. Obviamente en contenido gratuito solemos aportar todo el valor que al final podemos aportar. Lo que escucháis este podcast, sabéis que yo estoy aportando todo lo que sé aquí, pero no es lo mismo que yo te esté diciendo a que tú estés viviendo conmigo el cada día lo que realmente te estoy diciendo. Y eso no lo entendí hasta más adelante, por eso obviamente accedí a la sala No Falles a tu Palabra. Antes estuve en la sala Tu Primer Millón. Obviamente yo agradezco todo lo que me ha podido enseñar Amadeo Ya2, pero siempre he tenido como ese puntito de gratitud hacia Mario porque desde que yo estuve aprendiendo en una academia, él estuvo ahí y ya desde ese momento yo ya le escuchaba, yo ya consumía su información y siento que fue la persona que más aportó a mi nivel de subida de conciencia y que necesitaba pues como esa forma de agradecimiento, ¿no? Entonces, llevo un mes que estoy en la sala y es brutal todo el programa que tiene, me ha ayudado a desbloquear muchísimo a nivel de conocimientos, sobre todo mejorar y profundizar en leyes universales. Y la pregunta que le hice es, llevo como años que llevo trabajando los básicos y los básicos no me cuestan, obviamente ya sabemos que los básicos son levantarte pronto, ok, cero vicios, ok, trabajar la excelencia en todo lo que hagas, como hagas algo, es como haces todo, tener tu físico de manera impecable, pero que antes era fácil porque yo veía el crecimiento, pero llegó un punto de que ya ese crecimiento yo no lo veo tanto y que a día de hoy no siento la misma ambición por poner esos no básicos, ¿no? Y al final, la respuesta que me dio es porque te estás centrando aún en el resultado, no en la identidad de la persona, ¿ok? Que tú quieres ser. Entonces fue como un clic porque al final, cuando, o sea, tú estás haciendo algo por el resultado, cuando llega ese resultado, ¿ok? Y ya esas acciones que estás poniendo, como ya no son necesarias, entre comillas, porque ya tienes el resultado, tienes menos ganas. Pero cuando tú te vinculas no con el resultado, sino con la identidad de la persona que tiene el resultado, sabes que esos resultados, esos hábitos son lo que te ha llevado a tener resultado. Entonces, tienes que mantener la identidad, tienes que trabajar en la identidad. Y eso rápidamente me hizo un clic, que de hecho esta mañana me he despertado y ya he sentido un nivel brutal de querer accionar. ¿Ok? Cuando antes pues me levantaba pero no tenía muchas ganas, seguía poniendo los hábitos, pero no le encontraba el sentido, ¿no? Y como que me dio esa pincelada de que, bro, tienes que enfocarte en la identidad de la persona
que tiene ese resultado, ¿no? Entonces, todo es cuestión de dar fe, porque no es una cuestión de autorrealización, no es una cuestión de qué puede hacer esos hábitos por mí, porque esos hábitos ya han hecho por mí lo que tenían que hacer, me han quitado de la droga, me han quitado de los vicios, ¿ok? Me han quitado de una mala situación económica, me han quitado como casi 20 y pico kilos de sobrepeso, me ha quitado la pobreza mental, entonces no es lo que ya hace por mí, sino la identidad que he creado, ahora esa identidad ahora la tengo que traspasar a otras personas. Entonces, esa identidad que he construido ahora en mi trabajo es mantenerla para poder dar fe a otras personas. Entonces, para poder dar fe a otras personas tengo que mantener esa identidad que he construido a lo largo del tiempo a través de los hábitos, a través de la repetición continua, que es lo que me ha llevado a forjar ese carácter, esa forma de pensar, a tener esa energía, ¿no? Esas ganas de pues, poder, digamos, poner acción. Entonces, ya no se trata de lo que va a hacer por mí, sino que lo va a hacer por otras personas. De eso se trata al final. Cuando tú quieres desarrollar un negocio, tienes que entender que al final tú estás dando un servicio. Y un servicio se trata de ayudar a la gente. Incluso muchas veces vas a tener que dar un servicio gratis, como es el contenido gratuito. Vas a tener que aportar valor, vas a tener que enseñar todo lo que sabes de manera gratuita. Y pensando que eres el fucking mejor, incluso cuando no lo eres, tienes que trabajar como el mejor sin ganar absolutamente nada. O sea, dando literalmente, regalando todo lo que sabes, siendo excelente, siendo el mejor, sin cobrar ningún euro. ¿Para qué? Para poder elevar el nivel de conciencia a la gente, para poder ayudar a la gente y que la gente vea un valor en ti. Solo cuando la gente vea el valor en ti, vean el valor en tu identidad, vean el valor en lo que estás aportando, vean el valor en tu rutina, vean el valor en tu estilo de vida, van a querer acercarte a ti. Y cuando se quieran acercarte a ti es cuando ahí ellos van a querer apagar, porque al final no se trata de la información que compartes a la gente, sino que el tiempo que tú puedes dedicar a otra persona. Entonces, nosotros que somos coaches no vamos a cobrar por información, por explicarte, oh, mira mi rutina, me levanto a las 5 a.m., no fumo, no bebo, entreno 2 veces al día, ok, cuido mis macros, me baso en lo que son las 7 leyes universales, principios y valores, trabajo la excelencia. Ok, ya tienes mi rutina, no te voy a cobrar por ello, pero seguramente tú vas a aplicarla y en la ejecución vas a tener muchas dudas. Ok, ¿cómo hago para levantarme todos los días a las 5 a.m.? ¿Cómo coño hago para cuidar mis macros sin fallar ningún día? ¿Cómo hago para evolucionar físicamente? ¿Cómo hago para ser impecable? ¿Cómo hago para cada día hacerlo y no aburrirme? Como cada día hacerlo y seguir con las mismas ganas. Entonces, en la aplicación de toda esa información es donde seguramente te van a surgir la duda. Ok, y esas dudas, esas preguntas, tienes dos opciones. Puedes seguir como yo lo hice y cometí ese error de querer hacerlo, buscar la respuesta solo y encontrar la respuesta solo y seguramente te lleve mucho tiempo, mucha hostia y mucho dinero. O puedes decir, perfecto, me voy a acercar a esa persona que ya tiene el resultado, que ya tiene la respuesta, que me va a poder incluso dar esa información en 5 minutos y me va a ahorrar tiempo, dinero, energía y hostias. Entonces, desde entonces cuando entendí eso, fue cuando dije, hostia, necesito acercarme a esa persona, necesito entender su aplicación diaria. Y desde que llevo en la sala tuve un crecimiento brutal a nivel de desarrollo personal, que de hecho eso se ha visto reflejado en mis ingresos, que de hecho mis ingresos prácticamente ya han superado, ¿ok? Ya prácticamente han superado el trabajo que a día de hoy estoy para complementar mi emprendimiento. Prácticamente lo podría incluso dejar, pero al final hay que tener una parte aquí que es educación financiera, ¿ok? Hasta que, digamos, no lleves unos meses generando ese dinero por encima de tu trabajo y obviamente el dinero de tu trabajo se convierta en tu fuente secundaria de ingresos y utilice parte de esos ahorros como colchón, ok, no te recomiendo dejar ese trabajo. Fue exactamente lo que hice la primera vez y es lo que estoy haciendo esa segunda vez, simplemente que lo estoy haciendo mucho más rápido. La primera vez me tomó como casi 3 años y esta vez me está tomando menos de 90 días. Obviamente, hay que entender que al final tú cuando, digamos, cuando aprendes algo,
ese algo nunca se va. Entonces, cuando a ti te echan de un trabajo y tú has estado trabajando ahí y has aprendido un montón de cosas, cuando te echan de ese trabajo, quizás el trabajo has perdido, esa fuente de ingreso, entre comillas, la has perdido, pero es el conocimiento, los principios, los valores que has aprendido ahí, no lo pierdes. Entonces, cuando vas a otro trabajo, ¿ok? Puede parecer que empiezas desde el cero, pero realmente no. Quizás empiezas desde el cero con la habilidad, pero lo que son los principios y valores, la ética, el desarrollo personal, lo sigues manteniendo. Lo que es, hostia, hablar con la gente, solucionar problemas, ser impecable con la limpieza del local, o sea, como tratar bien a la gente, llegar puntual, todo eso ya lo tienes. Ok, quizás la habilidad, ok, no la tienes. Hostia, soy camarero y ahora paso a ser obrero. Obviamente la habilidad no tengo y tengo que desarrollarla una vez más y ahí como que empiezo, entre comillas, desde el cero, pero realmente no, porque todo lo que has aprendido lo puedes traspasar. En este caso yo nunca no pivoté, digamos, de habilidad, sigo la misma habilidad, simplemente que mi habilidad, ok, por mi mentalidad pegó un retroceso. Entonces la capacidad de remontar es mucho más rápida. Si a ti te echan de tu curro y eres camarero y sigues teniendo la habilidad, el conocimiento, ¿no? La ética de trabajo, rápidamente vas a encontrar un trabajo y rápidamente, seguramente a ti te ha llevado 4 años llegar a ser encargado del local donde está y te echan, pues ahora seguramente en 2 meses puedes volver a ser encargado de otro local por todo lo que has aprendido del local anterior. Entonces todo lo que aprendes no se va, se queda ahí. Y eso es lo más brutal, porque ahí es donde nosotros tenemos que enfocarnos, porque todo lo que está creado se crea e empieza en la mente. Entonces cuando tú trabajas en la persona, en el interior, te das cuenta de que es lo único que no te van a poder quitar. Ok, en esta vida te van a poder quitar el dinero, la casa, el coche, la familia, incluso te pueden quitar el brazo, ok, te pueden quitar incluso la puta vida, te pueden meter una puta bala en la cabeza y quitarte la vida, pero jamás te van a quitar lo que sabes, jamás te van a quitar la creencia que tienes mientras estés vivo, jamás van a quitarte los conocimientos y las habilidades. Entonces, lo único que te vas a llevar, incluso si te quitan la vida, es tu conocimiento, habilidades, experiencia. No te vas a llevar nada más, ni siquiera tu cuerpo, ni siquiera tu familia, ni siquiera el dinero, no te van a llevar nada de eso, pero tus conocimientos, tus habilidades, tus experiencias sí. Entonces, eso es lo que necesitas trabajar más, porque a través de ese conocimiento, habilidad, experiencia, es lo que creas, digamos, el mundo físico. Todo lo que está creado a través de un conocimiento, a través de una experiencia, a través de una habilidad, cualquier cosa. Entonces, cuando tú te enfocas en ser el número uno en esa habilidad, ¿ok? Y tener la convicción, aunque no lo puedas ver de forma física el ingreso aún no lo veo, el físico aún no lo veo, ok, no veo nada, no veo ningún resultado físico, pero tienes que tener la convicción que interiormente ya eres esa persona y ya estás actuando aunque no lo tengas, porque el juego no es, voy a actuar como si fuera un impostor o voy a tratar de actuar como la persona que ya tiene todo lo que quiero tener. No es que tú, digamos, solamente actúe, es que tú encarnes la versión, la identidad de la persona que ya tiene todo aquello que tú quieres tener, que es la versión que tiene el carro, el coche, la mujer, la casa, el dinero, pero con las circunstancias actuales que tienes a día de hoy. Entonces, perfecto, estoy aquí en el futuro, para los que estáis en YouTube, estoy aquí enseñando la mano como si fuera, esto es el futuro. Ok, cojo la identidad del que está en el futuro, ok, ahora lo implanto en el yo que estoy en el presente. Ok, mi yo en el presente sigue teniendo la falta de dinero, la mentalidad pobre, la panza, o sea, sigue teniendo todo, pero la mentalidad, el interno, es de la versión más elevada. Entonces, cuando yo encarno eso, yo tengo la convicción que, aunque no esté viendo con mis ojos el coche, la casa, la mujer, el dinero, ¿ok? Y si yo cierro los ojos o abro los ojos y no veo nada, yo solo veo mi vida de mierda y todos los problemas que tengo. Pero si yo miro con la visión de mi mente y encarno la persona, yo no estoy viendo físicamente, yo estoy viendo la persona que es capaz de mantener ese coche, esa casa, de ser esa persona, de tener esos hábitos increíbles, de tener ese físico increíble. Entonces, cuando me enfoco en encarnar la persona y ser el mejor, ¿ok? Y pongo el trabajo en construir la identidad, en construir el carácter, eventualmente en el tiempo, ¿ok? Va a venir el físico, va a venir el coche, va a venir la mujer, va a venir el dinero. ¿Por qué? Porque es una consecuencia del ser. El tener es una consecuencia del ser. El ser te lleva a hacer y el hacer te lleva a tener. Entonces,
aunque tú no tengas, aunque tú no puedes ver el tener, sí que puedes ver el ser. Y del ser empieza todo. Entonces, cuando yo pude perder la panza, mejorar mi situación económica porque yo era. Y yo era tanto, yo veía tanto, o sea, yo visualizaba tanto, aunque no lo podía ver, que iba a tener los abdominales, que iba a cambiar mi situación económica, que iba a vivir independizado, que iba a dejar la droga. Yo lo podía visualizar tan fuerte y me creía tanto y la convicción era tan grande que para mí era una eminencia, aunque no lo podía ver físicamente, ni siquiera mi gente podía ver, se reían o decían, este está chalao, pero yo lo podía visualizar. Yo ya actuaba, yo para mí, aunque no lo veía, era una eminencia, era una evidencia que iba a pasar. Y no necesitaba tenerlo para seguir haciendo. Yo seguía haciendo, aunque no era una necesidad para mí tenerlo, pero yo lo seguía haciendo. Y gracias a no tener la necesidad de tenerlo, simplemente seguir haciendo, sabiendo de que como era un hecho, era una realidad, eventualmente el tiempo eso se materializó. Y eso con el tiempo, cuando se materializa, lo que va a pasar es que si no sigues desarrollándote, no sigues pegándote al mentor, esa hambre de ser se va a ir. Porque ahora como ya lo tienes, dejas de ser, dejas de hacer. Y por ende, el tener se empieza. Porque cuando tú no mantienes el ser y el hacer, el tener se va. Cuando tú no eres capaz de ser esa persona y de hacer lo que hace esa persona, de levantarte pronto, cuidar tus macros, ir al gimnasio, esa panza va a volver. El alquiler va a volver a llegar y como tú no hagas, no vas a tener el dinero para pagarlo. La panza, si tú, va a volver. Si tú no comes lo que tienes que comer, si no cuidas tus macros. Entonces, no se trata del tener, se trata siempre del ser. Cuando tú estás centrado en ser el número uno, mantienes la identidad, sigues haciendo sin la necesidad del tener, porque sabes que es una consecuencia, es un hecho, el resultado está garantizado. Y ahora tengo más claro que nunca que el resultado está garantizado. Y cuando tú trabajas con como si yo ahora mismo te pusiera literalmente un papel diciéndote que tú vas a hacer esto y esto y eso y solo tenés que firmar y que después de un lapso de tiempo eso lo vas a tener. Estoy seguro que lo firmarías. ¿Pero por qué ahora? No actúas como esa persona? Seguramente si yo te doy un papel diciendo de que te voy a dar 10.000 euros, pero tienes que hacer X condiciones y solo tenés que firmar y en un lapso de un mes te va a llegar el dinero, te va a llegar tal, tú lo haces. ¿Sabes por qué lo haces? Porque es exactamente lo que haces con tu trabajo. En tu trabajo te dan un contrato diciendo que vas a ganar 1.200 euros al mes y tienes que hacer esto y lo haces. Pero en el emprendimiento, como no tienes una hoja que te dice, oye, vas a generar esto, vas a tal, y vas a tener eso, vas a tener todo eso, por eso no lo haces. Hasta que no tengas la convicción completa de que haciendo esto lo vas a tener, nunca lo vas a llegar a tener. Y así es como funciona el emprendimiento. Por eso tienes que ser esa persona, mejorar tus hábitos y poner muchas veces el trabajo gratuitamente. Porque cuando eres la persona y pones el trabajo, va a llegar esas personas, va a llegar porque el resultado está garantizado. Va a llegar ese coche, va a llegar esa casa, va a llegar ese dinero, te vas a convertir en esa persona que ayuda a las otras personas, va a llegar los seguidores, va a llegar la influencia, lo va a llegar todo, pero tienes que tener claro de que está garantizado. Es como si firmaras un contrato contigo mismo. Ya lo decía Napoleón Hill, empiece y hágase rico. Literalmente, ya lo decía. Tienes que repetir, hay página 73, lo tengo porque lo leo todos los días. La oración te dice, los pensamientos dominantes en tu mente, que tú lo pongas, ¿ok? Tienes que darte cuenta de que esos pensamientos dominantes se van a convertir de forma natural en actos externos y eso eventualmente se convertirá en tu realidad física. Tienes que ganar la suficientemente confianza en ti mismo a través de la repetición continua de trabajar en tu persona para ganar confianza en ti mismo y ser capaz de ser esa persona, porque ser es lo que te va a llevar a hacer. Y la repetición continua del hacer te va a llevar al tener. Así que familia, hoy me toca ir a comer con la familia, ¿ok? Así que dejamos el podcast por hoy. O sea, ha sido brutal este podcast. La verdad es que me encanta coger el micrófono, me encanta compartiros todo lo que a mí me está funcionando. Ya os digo, lo que os comparto no es la realidad absoluta, pero yo no necesito la realidad absoluta. Lo único que necesito es mi propia puta realidad.
¿ok? Porque el problema que hay es que todo mundo tiene su realidad. Y el problema es que cuando tú miras la realidad de la gente, tienes que mirar si el resultado es congruente. Cuando el resultado no es congruente, es solo una opinión, ¿ok? Lo decía Aristóteles. Decía, nada es real. Nada es real. Todo es una perspectiva. Nada es verdad. Todos son opiniones. Entonces, cuando tú ves la opinión de alguien, tienes que mirar, vale, a esa persona le avalan los resultados. Ok, un tío te viene con una panza y te dice que comer es así. Ok, a esa persona le avalan los resultados, seguramente no, porque tiene una panza. Si le avalara, tendría unos abdominales más marcados que Cristiano Ronaldo. Entonces, eso es lo que me baso en la alineación. Entonces, chicos, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya podido gustar. Déjate esas 5 estrellas si estás en formato audio. Deja ese like, comentario o suscripción si estás en formato vídeo. Y ya lo sabéis, si tenéis algún problema que yo ya he podido solucionar, no sabes transformar tu físico, no sabes generar dinero online, aún no has podido mejorar tus problemas mentales, tus cacales mentales, tus pajas mentales, no has sido capaz de dejar los vicios, mándame un DM, te puedo ayudar a solucionarlos, ¿ok? Lo he hecho con docenas de personas, lo hago con mí mismo cada fucking día. Mándame un mensaje en Instagram, @yuri7me, para que pueda ayudarte, para que pueda conocerte, para que puedas saber qué problema y dónde podemos atacar, para que te den la rutina de ataque diario que necesitas para poder empezar a construir esa vida extraordinaria, para poder empezar a convertirte en tu mejor versión y que realmente puedas vivir esa realidad, ese modelo de realidad que estás deseando. Porque el infierno no es un lugar geográfico como nos han contado en la puta Matrix, que cuando haces algo malo vas al infierno. No, no es un lugar geográfico. El infierno se vive en vida, porque el infierno es la repetición en bucle de una experiencia que no quieres vivir. Igual que tú vas al trabajo, te levantas, desayunas, vas al trabajo, vuelves a casa, ves una película, duermes. Te levantas, desayunas, vas al trabajo que no te gusta, ves una película y duermes. Y estás hasta la polla de esa rutina. Eso es el puto maldito infierno. Que tú vivas en bucle una experiencia que no estás deseando vivir. Ese es el fucking infierno. Y hasta que no entiendas que tú tienes la capacidad, ¿ok? Por leyes universal, la ley del mentalismo, de crear todo aquello que tú estás pensando y que tus pensamientos dominantes van a crear tu realidad, moldean tu realidad, y tú para cambiar eso tienes que entender que tienes que cambiarte a ti mismo, porque como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo, como es tu mentalidad, ¿ok? Va a ser tu realidad, y como eres adentro, es lo que se va a ver afuera, no vas a cambiar. Entonces necesitas entender que el cielo también se vive en tierra. El cielo es estar alineado pensamiento, acción, pensamiento, palabra y acción, que te hace vivir de forma repetida en bucle la experiencia que deseas vivir. Ese es el cielo. Vivir de manera alineada, vivir de forma digna, ¿ok? La vida que deseas vivir. Hasta que no desees no desees realmente, firmemente, y tengas la convicción de que puedes hacerlo y que lo vas a hacerlo, jamás vas a cambiar nada en tu vida. Vas a seguir con tu vida mediocre viviendo el infierno una y otra vez. Así que familia, nos vemos en la próxima. Un abrazo fuerte. Let's fucking go.